En el instante en que mi hija dijo, «Ni siquiera va a entender lo que está firmando algo dentro de mí», se quedó completamente quieto como si el mundo se hubiera detenido. Estaba sentada a la mesa del comedor con las manos entrelazadas, alrededor de una taza que se había enfriado hacía horas. Amalia estaba en la habitación de al lado, hablando bajito con cuidado, como si sus palabras fueran para alguien que ya no podía oírlas. Siempre me había hablado así desde el accidente, despacio, con ternura, como si las palabras necesitaran un colchón antes de llegar a mí. La mayoría de los días está confundida, siguió Amalia. Es mejor que lo resolvamos ahora mismo. No me moví. No levanté la vista. Dejé que mi cara se quedara suave, ausente como ella esperaba. Por 2 años esa expresión había sido mi escudo. Lo que Amalia no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que la oía perfectamente. Cada sílaba, cada pausa, cada certeza callada en su voz. Me llamo Rosalba Mendoza. Tengo 71 años. Y después de años viviendo en un silencio que se había tragado todo lo que era, podía oír de nuevo. Amalia se acercó más. Reconocí el sonido de sus zapatos contra el piso, ese roce leve que antes solo habría sido una vibración. Ahora caía nítido, innegable. «Me tiene confianza», dijo Amalia, y había algo en esa frase que no sonaba a cariño. «Siempre me la ha tenido». Alguien más murmuró una respuesta. Una voz de hombre. Ezequiel, su pareja. No lo había oído entrar a la casa, pero ahora podía escuchar cómo mantenía la voz baja, como si el secreto en sí fuera una cortesía. «No lo va a cuestionar», dijo él. «No en su estado». Mi estado. Había planeado contárselo a Amalia en Navidad. Me imaginaba la cara que pondría cuando respondiera a su voz, sin leerle los labios. Me imaginaba risas, alivio, quizás, hasta lágrimas. Me imaginaba que diría mi nombre como antes, sin esa paciencia tensa cubriéndolo todo. En cambio, me quedé ahí sentada oyendo a mi hija hablar de mí, como si yo fuera un trámite más. «Solo necesita firmar», dijo Amalia. «Después de eso todo se pone más fácil». Esas palabras me apretaron el pecho más fuerte que el silencio. Nunca lo había hecho. 2 semanas antes un cirujano me había colocado un aparatito detrás de la oreja y había encendido el mundo de nuevo. No se lo había dicho a nadie, ni a Amalia, ni a Ezequiel, ni siquiera a mi vecina Hortensia, que venía a verme todos los jueves sin falta. Me decía a mí misma que era porque quería que la sorpresa fuera perfecta, porque quería un momento que fuera puro gozo. Pero sentada ahí, oyendo a mi hija hablar con esa calma segura, entendí la verdad con más claridad que cualquier sonido que había recuperado. Había estado callada por mucho tiempo, lo suficiente para que otros tomaran decisiones en el espacio, donde antes estaba mi voz. Amalia se asomó por la puerta entonces, y su sombra cruzó el piso frente a mí. Mamá dijo más alto, ahora más dulce. «¿Ya terminaste tu té?» Levanté la vista y sonreí. Asentí como siempre, cuidando de no delatarme. «Sí», dije en silencio. En voz alta no dije nada. Y ella me creyó. La noche que pasó, Amalia iba manejando. Ella siempre me lo recuerda como si ese detalle importara más que el sonido que se fue. «Mamá, el camino se desvaneció de repente», dijo con las manos apretadas en el volante. Era lluvia un segundo y al siguiente nada. Recuerdo la frase porque recuerdo la forma de su boca al decirla. Recuerdo cómo se le trabó la mandíbula cuando las llantas perdieron agarre. Recuerdo pensar que debía decir algo tranquilizador, algo de madre. Lo que recuerdo con más claridad es el ruido, el metal, doblándose, el vidrio rompiéndose, terminando de golpe como una puerta azotada dentro de mi cabeza. En el hospital, Amalia se paró a los pies de la cama y me habló como si ya me hubiera ido. «Está despierta», le dijo a una enfermera. Pero no puede oírlos. Vi los labios de la enfermera moverse. Vi a Amalia sintiendo, traduciendo con sus manos, con su voz, con su paciencia. Asentí de vuelta porque asentir era todo lo que tenía.
Cuando entró el doctor le habló primero a Amalia. Daño severo en los nervios, dijo. El oído interno se llevó la peor parte. Amalia me lo repitió despacio con la voz más alta de lo necesario. Dicen que podría ser permanente. Abrí la boca para responder. No recuerdo qué planeaba decir. Lo que fuera nunca llegó a la habitación. En casa el silencio no se sentía en paz. Se sentía abarrotado. Todo lo familiar se volvió extraño. La tetera hervía sin aviso. El timbre me asustaba solo con la vibración. Aprendí a mirar la garganta de la gente cuando hablaban cómo se movía la piel donde debería que no haber sonido. ¿No me oíste entrar?, me preguntó Amalia una tarde con un destello de irritación antes de suavizarlo. Perdón. Se me olvida. Se le olvidaba porque la vida seguía para ella. Para mí se había atascado. Intenté volver al piano una vez. Presioné una tecla y sentí la vibración en las yemas de los dedos. Esperé a que el sonido me alcanzara. Nunca lo hizo. Cerré la tapa y no la abrí de nuevo. Ya no tienes que hacer todo sola, me dijo Amalia parada en mi cocina con un montón de sobres. Puedo encargarme de las cuentas. Así es más sencillo. Quería discutir. Quería decir que había manejado mi vida por décadas. Lo que salió fue un pequeño asentimiento. Bien, dijo ella aliviada. Esto va hasta ayudar. Los papeles se multiplicaron. Formas médicas. Estados de cuenta de seguros. Cartas que llegaban con mi nombre, pero que me leían en voz alta como cuentos para niños. Solo firma aquí, me dijo Amalia una noche tocando una línea con el dedo. Esto me permite hablar con tus doctores. Dudé. Ella lo notó. Es solo para ayudarte, dijo. Confías en mí, ¿verdad? Firmé. Las semanas se volvieron meses. Mi mundo se achicó a caras y gestos, y el esfuerzo constante de parecer presente. Los amigos dejaron de llamar después de tantos malentendidos. Las conversaciones se volvieron un trabajo pesado. «Te ves cansada», me dijo Amalia. «Tal vez una vida más tranquila te vendría bien». Vida más tranquila. La frase se posó sobre mí como polvo. Por las noches me quedaba despierta y sentía la ciudad a través del colchón. Carros pasando. Lluvia contra las ventanas. Todo reducido a movimientos sin sentido. Aprendí a dormir con la luz encendida para ver la sombra de Amalia cuando venía a checarme. «Solo para asegurarme de que estés bien», decía susurrando por costumbre. Veía sus labios formar la palabra bien y me preguntaba cuándo esa palabra había empezado a significar algo completamente distinto. El silencio no llegó de golpe. Me reclamó pedazo a pedazo. Y para cuando me di cuenta de cuánto de mí se había llevado, ya no sabía cómo pedirlo de vuelta. Amalia empezó a llegar con listas. Hice un horario, me dijo una mañana dejando su bolso y sacando una hoja doblada. Doctores los lunes. Compras los jueves. Yo me encargo del correo para que no se pierda nada importante. Le miré la boca con atención leyendo la confianza en cómo hablaba antes de captar el significado. Sonrió cuando asentí. «Esto es mejor», agregó. «Para las dos». Al principio fue un alivio. Estaba cansada de malentender, cansada de pedir que repitieran, cansada de sentir que cada tarea chiquita necesitaba permiso de mi propio cuerpo. Dejar que Amalia tomara las riendas se sentía como apoyarme en algo firme. Se sentó a mi lado en la mesa de la cocina y abrió sobres dirigidos a mí. «Cuenta de luz», dijo echando un vistazo. «Actualización de seguro. Estado médico». Me explicaba las cosas con paciencia, tocando números, pausando para que yo siguiera. Cuando alcancé el papel lo retiró con gentileza. «Yo lo manejo», dijo. «No necesitas el estrés». Me decía a mí misma que esto era amor. Me decía que esto era lo que las hijas debían hacer cuando las madres se volvían frágiles. En la clínica Amalia hablaba antes de que yo siquiera mirara al doctor. «Ha tenido problemas para dormir», dijo Amalia. «Y su equilibrio no es bueno». Intenté interrumpir, pero el doctor ya estaba asintiendo, ya tecleando. «Amalia», dije con la voz más alta de lo que quería.
Se volvió sorprendida y luego sonrió al doctor con disculpa. Perdón. Se frustra. No estaba frustrada. Estaba presente. Después de eso, Amalia empezó a sentarse más cerca en las citas con una mano siempre en mi brazo, como anclándome. Cuando aparecían formas, guiaba mi pluma. Aquí decía. Y aquí. Una tarde pregunté por mis estados de banco. No tienes que preocuparte por eso, dijo rápido. Todo está cubierto. Esperé más. Una explicación. Números. Algo. En cambio agregó. Debes enfocarte en descansar. Asentí de nuevo. El asentimiento se había vuelto automático. Amalia empezó a llamar antes de venir haciendo preguntas que sonaban como checklists. ¿Tomaste tus medicinas? ¿Comiste? ¿Saliste de la casa? Cuando decía sí sonaba aliviada. Cuando dudaba su voz se tensaba. Mamá me dijo una vez despacio. Tienes que contarme estas cosas. No puedo ayudarte si no lo haces. ¿Ayudar? La palabra se enredaba en todo. Una noche trajo una carpeta y la puso entre nosotras. Esto solo lo hace oficial, dijo deslizándola más cerca. Para que pueda hablar por ti con la gente. Doctores, seguro. Nada cambia. Hojeé las páginas. Texto denso, párrafos largos, líneas para firmas. ¿Confías en mí? Dijo no como pregunta. Firmé. Después de eso las cosas se aceleraron. Mi correo dejó de aparecer en la mesa. Amalia lo guardaba en su bolso. Decía que era más seguro. Cambió mi farmacia. Reprogramó citas sin preguntar. No te gustan las mañanas, explicó. Te conozco. Empezó a usar frases como lo mejor para ti y por tu seguridad. Y así es más fácil. Cada una caía suave, pero juntas formaban una pared que no sabía cómo escalar. Una vez, cuando insistí en ir sola hasta la tienda de la esquina, se rió bajito. Mamá, por favor, dijo. Ni siquiera oyes el tráfico. Me quedé en casa. Lo más extraño era lo agradecida que me sentía. Agradecida de que alguien se preocupara lo suficiente para manejarme. Agradecida de no estar sola. Lo suficiente para ignorar el malestar callado que crecía debajo de todo. Me decía que así se veía envejecer. Me decía que rendirse era lo mismo que confiar. Y por mucho tiempo eso bastó para mantenerme quieta. Aprendí a mirar bocas como otros escuchan. Al principio pensé que era temporal. Me decía que solo necesitaba tiempo para ajustarme, que mi cerebro se pondría al día, que el sonido encontraría el camino de regreso. En cambio, el mundo se reorganizó alrededor de lo que podía ver. Los labios se volvieron mapas. Las cejas señalaban advertencia o paciencia. Las sonrisas llegaban un segundo tarde. En el supermercado la cajera hablaba sin mirarme. Sonreí de todos modos y levanté mi tarjeta. Cuando dijo algo más largo, me quedé helada. La fila detrás se movió. Se inclinó más cerca, levantó la voz. Dije, ¿quiere recibo? Asentí demasiado rápido. Me deslizó el papel con una mirada que no era mala, solo cansada. Lo doblé sin leer y me fui. Los amigos intentaron al principio. Se inclinaban. Exageraban la boca. Se disculpaban cuando me perdía un chiste. «Te mando un mensaje», dijo Hortensia después de un café una tarde. Hortensia había vivido al lado por 15 años. Solíamos platicar sobre la barda, gritarnos saludos por el patio. Ahora mantenía la voz cuidadosa medida. «Está bien», le dije leyéndole los labios. «Puedo arreglármelas». «Dudo». «Si tú lo dices». Pronto las invitaciones se espaciaron. El almuerzo se volvió una vez al mes. Luego solo en fiestas. La gente no dejó de importarle. Solo no sabían dónde ponerme ya. En la iglesia me sentaba adelante para ver la boca del sacerdote. Cuando se volteaba me perdía. Durante los himnos me paraba cuando todos se paraban y movía los labios al ritmo de nada. Amalia lo notó. «Ya no tienes que ir», me dijo un domingo ayudándome con el abrigo. «Seguro te agota». Quería decirle que quedarme en casa se sentía peor. En cambio dejé que me guiara al carro.
En casa las conversaciones se volvieron actuaciones unilaterales. Amalia hablaba mientras yo miraba. Cuando reía, sonreía. Cuando fruncía el ceño, asentía. «Hoy estás callada», me dijo una vez dejando su teléfono. Toqué mi oreja y me encogí de hombros. «Cierto», dijo. «Perdón, no quería decir que lo sentía. Quería decir que la plática se acababa. En una reunión de vecinos alguien le preguntó algo a Amalia y luego me miró. «Su mamá quiere agua», dijo la mujer. Amalia respondió sin mirarme. «Está bien». Me quedé ahí con un vaso vacío, preguntándome cuándo mi presencia había empezado a necesitar traducción. En las citas los doctores hablaban con Amalia aunque yo estuviera sentada ahí. «Parece estable», dijo uno hojeando mi historial. Amalia asintió. «Eso es bueno». Me incliné adelante y dije mi nombre claro. El doctor se sorprendió. «Ah, hola». Después de eso me habló directo por como 1 minuto. Luego, Amalia me apretó la mano. «No tienes que forzar», dijo suave. «Solo intentan ayudar». Ayudar se había vuelto una palabra que explicaba todo y nada. Dejé de corregir a la gente cuando me malentendían. Dejé de pedir que me miraran al hablar. Era más fácil dejar que las pláticas fluyeran alrededor mío que interrumpirlas. Una noche Amalia estaba al teléfono en la cocina. Yo en la sala fingiendo leer. «Ya no socializa mucho», dijo Amalia con la voz suavizada por preocupación. «Seguro es mejor así». No sabía con quién hablaba, pero sabía de quién. Luego entró y sonrió. «Te hice sopa». Le agradecí. Habló despacio. Le miré los labios. «Debes descansar». Agregó. «Has tenido un día largo». Había estado adentro toda la tarde. La casa se volvió más callada mientras mi mundo se achicaba. Menos llamadas, menos visitas, menos razones para hablar. Me volví buena en desaparecer sin irme. Por las noches me sentaba junto a la ventana y veía las luces de la calle encenderse. La gente pasaba hablando, riendo, discutiendo. Sus voces me llegaban como movimiento, no como sentido. Me decía que esto era solo otro ajuste, otra temporada que tenía que sobrevivir. No me daba cuenta entonces de que el silencio no era solo algo que me pasaba, era algo que otros estaban aprendiendo a usar a mi alrededor. El doctor Benjamín Valdez no miró a Amalia cuando habló, me miró a mí. «Hay una opción», dijo con cuidado. «Es experimental, no garantizada, y no es algo que cubran la mayoría de los seguros». Amalia se movió en su silla. Vi su boca formar la palabra experimental antes de captar el sentido. Se inclinó adelante. «¿Qué tipo de riesgo estamos hablando?», preguntó. El doctor Valdez la miró luego de vuelta a mí. «No es peligroso en el sentido tradicional, pero el éxito varía. Algunos pacientes oyen sonido parcial, otros nada. ¿Y el costo?», preguntó Amalia. Nombró una cantidad que le levantó las cejas. No me la repitió. No necesitaba. Leí el peso en su cara. «Eso no es realista», dijo Amalia. «Mi madre vive de una pensión fija». El doctor Valdez esperó. Tenía la paciencia de alguien acostumbrado a ver familias hablar sobre el paciente. «La decisión sería de ella», dijo. Asentí. Amalia lo notó y tomó mi mano. «Mamá dijo más alto de lo necesario, podemos hablar de esto después». No hablamos de eso después. Esa noche Amalia trajo cena y se sentó frente a mí con la expresión fija. «No creo que perseguir milagros sea sano», dijo. «¿Te has ajustado también? No necesitas pasar por algo así». Quería decirle que no me había ajustado, que lo había aguantado. En cambio le miré la boca y dejé que el silencio respondiera por mí. A la mañana siguiente llamé yo misma al doctor Valdez. Cuando se dio cuenta de que llamaba sin mi hija, pausó. «¿Estás segura de que quiere discutir esto sola?». «Sí», dije, y el sonido de mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Platicamos casi 1 hora». Explicó el procedimiento de nuevo. La incertidumbre, la recuperación, la posibilidad de decepción. No me prometió música ni claridad. Me prometió una oportunidad.
¿Tiene apoyo?, preguntó. Sí, dije sin pensar en nadie en particular. Financié la cirugía con lo que quedaba de mi indemnización por discapacidad. Los papeles eran míos. La cuenta aún era mía entonces. Firmé despacio con cuidado, sabiendo que esta podría ser la última decisión que tomara sin explicación. El día del procedimiento no le dije a Amalia que salía. Dejé una nota en la mesa que decía que tenía una cita y volvería por la noche. En el hospital el doctor Valdez me saludó con un asentimiento. «¿Vino?», dijo. «Sí», respondí. Preguntó si alguien me acompañaría. Negué con la cabeza. «Es mejor así», dije. Cuando desperté, mi cabeza se sentía llena como si algo nuevo estuviera dentro. El doctor Valdez estaba junto a la cama. «El dispositivo está en su lugar», dijo. «Lo activaremos en unos días». Fui a casa y esperé. Esos días fueron los más largos que recuerdo. Amalia llamó 2 veces. «¿Dónde estabas ayer?», preguntó. «Fuera», dije. Frunció el ceño. «Debes contarme estas cosas». «Estoy bien», dije. Y era verdad. Cuando llegó el día de la activación, me senté en el consultorio del doctor Valdez sola. Ajustó el dispositivo y me miró. «Puede oír algo», dijo. «Puede no ser lo que espera». Lo encendió. El primer sonido que oí no fue una voz, fue un zumbido bajo, mecánico, constante. Presioné las manos contra la silla para no llorar. «¿Oye algo?», preguntó. Sí, dije, y mi voz tembló. En los días siguientes el mundo volvió en fragmentos. Pasos, puertas, el leve soplo de aire del ventilador sobre mi cama. Nada cinematográfico, nada milagroso. Solo lo suficiente para recordarme lo que había perdido. No se lo dije a nadie. Ni a Amalia, ni a Hortensia, ni al farmacéutico que hablaba demasiado rápido. Me dejé el pelo un poco más largo. Practiqué mi expresión ausente. Dejé que la gente siguiera creyendo que estaba sellada de ellos. Me decía que era porque quería que el momento fuera justo. Me decía que quería sorprender a mi hija en Navidad cuando el calor se esperaba y el perdón venía fácil. Pero debajo de todo eso había algo más. Un instinto callado. Un sentido de que el sonido, una vez recuperado, necesitaba protección. Así que me quedé en silencio. Y en ese silencio empecé a escuchar. Lo primero que aprendí después de la activación fue que oír no regresaba como encender un interruptor. Llegaba como llega la confianza, despacio, desigual, sin aviso. Estaba parada en mi cocina cuando lo noté. Un clic leve y regular, casi como un pensamiento formándose. Me quedé quieta con miedo de moverme por si se iba. Luego pasó de nuevo. Más suave. Me di cuenta de que era el reloj de la pared, algo que había mirado todos los días por años sin saber que hacía ruido. Presioné los dedos contra la encimera para estabilizarme. Más tarde, Amalia llegó con las compras. Oí la puerta antes de que la abriera. El sonido me asustó tanto que casi me rió. Mamá llamó, su voz distante pero real. «Estoy aquí». Me quedé callada. Conté mis respiraciones. Cuando entró a la cocina me concentré en su cara como siempre. «¿No oíste que toqué?», dijo. No de mala manera. Debería mandar mensaje primero. Asentí y sonreí. La mentira se acomodó fácil en mi cara. Mientras guardaba las cosas, me paré un poco aparte y escuché bolsas crujiendo, frascos tocándose, su respiración cuando se agachaba. Todo sonaba más grande de lo que debería, como si mis oídos reaprendieran la escala. Amalia, dijo Ezequiel desde el pasillo. No sabía que estaba ahí hasta que su voz llegó baja y casual. «Estoy en la cocina», respondió ella. Ezequiel entró y me asintió. «Hola, Rosalba». Leí sus labios y asentí de vuelta. Se volvió a Amalia. «¿Sigue bien?», preguntó. Vi a Amalia dudar solo un poquito. «Se las arregla», dijo. «¿Verdad, mamá?». Asentí de nuevo. Hablaron sobre mí mientras yo estaba ahí, oyendo cada palabra. La calidad del sonido era imperfecta, pero el significado pasaba claro.
Sus voces tenían textura ahora. La de Ezequiel era más plana de lo que recordaba. La de Amalia tenía un filo que me sorprendió. Esa noche me acosté y escuché la casa. Tuberías moviéndose. El refrigerador zumbando. El silbido leve del viento por una rendija en la ventana. Se sentía como ser huésped en mi propia vida permitida observar, pero no participar. En mi cita de seguimiento el doctor Valdez ajustó las configuraciones. Se adapta rápido, dijo. Su cerebro hace la mayor parte del trabajo. Le conté del reloj. Sonrió. Esos son los sonidos que la gente más extraña cuando se van, dijo. Los comunes. Cuando salí de su consultorio pasé junto a una pareja discutiendo bajito cerca del elevador. Te dije que no lo dijeras así, dijo la mujer. El hombre suspiró. No pensé que nos oyera. La frase se clavó profundo en mí. En casa Amalia llamó esa noche. Suenas cansada, dijo. Debes descansar mañana. Lo haré, dije. Pausó. Sabes que puedes contarme si algo se siente mal. Lo sé, dije. Después de colgar me senté a la mesa y escuché el silencio. Ya no estaba vacío, estaba en capas. Vivo. En los días siguientes el sonido siguió llegando en pedazos. Pasos atrás de mí en la banqueta. La direccional del carro. La impaciencia suave en la voz de Amalia cuando pensaba que no prestaba atención. Aprendí a controlar mis reacciones. Practiqué no voltear la cabeza cuando alguien hablaba desde otra habitación. Dejé que mi mirada vagara cuando un sonido me atrapaba. Me entrené para parecer exactamente como antes. Hortensia tocó una tarde y agitó la mano cuando no respondí de inmediato. Sé que no me oyes, dijo sonriendo con simpatía. Solo quería dejar esto. Acepté el contenedor de sus manos y le agradecí. Esperé a que se fuera antes de permitirme oír el clic de la reja detrás de ella. Cada sonido se sentía precioso, peligroso, como algo que podía quitarse si no tenía cuidado. Así que me mantuve firme. Escuché sin reaccionar. Miré sin revelar. El mundo me hablaba de nuevo, y yo estaba aprendiendo cuándo responder. La respuesta me llegó la mañana en que Amalia trajo un portapapeles. Hice unos cambios, dijo poniéndolo suave en la mesa entre nosotras. Nada grave. Miré la página de arriba. Párrafos densos. Una línea de firma esperando paciente al fondo. ¿Qué es? Pregunté. Parpadeó sorprendida por la pregunta. Luego sonrió la cuidadosa. Solo rutina. Preferencias médicas. Contactos de emergencia. Mantiene las cosas simples. Simple se había vuelto la palabra favorita de Amalia. Me gustaría leerlo, dije. Dudo. No mucho. Lo suficiente para oír el cambio en su respiración. Es mucho lenguaje legal, dijo. Solo te vaya a confundir. Alcancé la página. Mantuvo la mano en el portapapeles. Mamá dijo, bajito estoy tratando de ayudar. Ahí fue cuando entendí lo que contarle haría. Si decía que podía oír a Amalia, apretaría más. Insistiría en venir a las citas de nuevo. Preguntaría cosas que no estaba lista para responder. Empezaría a vigilarme como se vigila algo que se teme perder control. Lo veo después, dije retirando la mano. Sus hombros se relajaron. Deslizó el portapapeles a su bolso. Bien, dijo, lo revisamos juntas. Juntas significaba en sus términos. Esa tarde Ezequiel llamó mientras Amalia estaba fuera de la habitación. Oí su voz por el teléfono más clara de lo esperado. ¿Cómo está? Preguntó. Bien, dijo Amalia desde el pasillo, su voz llevando. No se da cuenta de la mitad de lo que pasa. Ahí estaba. Casual. Sin examinar. La suposición acomodada entre ellos. Me quedé callada. Esa noche Amalia se paró en la puerta de mi recámara. Dejaste la estufa encendida antes, dijo. Yo la apagué. No lo hice, dije. Frunció el ceño. Debes haber olvidado. Podía haberla corregido. Podía haber dicho que oí el temporizador, que la apagué yo. No lo hice. Está bien, dije. Su alivio fue inmediato.
Creo que debemos simplificar las cosas, siguió. Tal vez conseguirte ayuda en casa. O ver opciones. ¿Qué opciones?, pregunté. Hizo un gesto con la mano. Después, no hay prisa. Pero con Amalia siempre había prisa. Todo se movía rápido cuando se alejaba de mí. Al día siguiente Hortensia pasó con su cazuela de los jueves. Amalia abrió la puerta. «Ah, está descansando», dijo Amalia. «Yo se la doy». «¿Puedo entrar?», ofreció ahí Hortensia. «No es necesario», respondió Amalia. «Se agobia». Estaba en el pasillo escuchando. «Dile que le mando saludos», dijo Hortensia. Amalia sonrió. «Claro». Cerró la puerta antes de que Hortensia dijera algo más. Cuando Amalia se volvió y me vio, su expresión se tensó. «No deberías estar parada», dijo. «Siéntate». «Estoy bien», respondí. No discutió. Solo me miró hasta que lo hice. Ahí entendí la forma del peligro. No gritos, no crueldad, algo más callado. Algo que se envolvía en preocupación y lentamente reemplazaba mis elecciones. Si le decía que podía huir, diría que estaba orgullosa. Luego diría que necesitábamos ser cuidadosas. Luego diría que tal vez era temporal. Luego diría que el estrés no me hacía bien. Y en algún punto de esa plática perdería algo que no me había dado cuenta, que aún tenía. Así que me quedé en silencio. Practiqué la quietud. Practiqué asentir. Practiqué dejar que las conversaciones pasaran alrededor mío, en vez de a través mío. En mi siguiente cita, la enfermera preguntó: «¿Se siente segura en casa?». Miré a Amalia, que sonrió alentadora. «Sí», dije. Era cierto en el sentido más estrecho. Nadie me lastimaba. Nadie gritaba. Nadie empujaba. Pero la seguridad estaba aprendiendo. Podía ser otra clase de jaula. El silencio me había quitado mi mundo una vez. Esta vez lo elegí. No porque tuviera miedo de hablar, sino porque tenía miedo de lo que pasaría si lo hacía. Pasó en la tarde lo suficientemente común para que casi lo pasara por alto. Amalia estaba al teléfono en la cocina. Yo en la sala sentada donde siempre con un libro abierto en las piernas. No había pasado una página en 10 minutos. Estaba escuchando el ritmo de su voz, en cambio. «Te dije está bien», dijo Amalia soltando el tono cuidadoso que usaba conmigo. «Solo más lenta». Hubo una pausa. Oí la voz de Ezequiel levemente por el altavoz, pero no las palabras. No respondió Amalia. No oyó eso. Nunca lo hace. Sentí mis hombros tensarse, pero mantuve los ojos en la página. «Está justo ahí», dijo Ezequiel, su voz más clara ahora. Y dijo Amalia: «No nos oye». La frase cayó con una confianza que me sorprendió más que las palabras mismas. «Ha estado así por 2 años», siguió Amalia. «No puedes vivir pisando huevos para siempre». Otra pausa. Me imaginé a Ezequiel apoyado en la encimera, como siempre, brazos cruzados, esperando a que Amalia terminara de pensar en voz alta. «No estoy siendo cruel», dijo. «Estoy siendo realista». Me moví en la silla lo suficiente para que oyeran movimientos sin revelar atención. La voz de Amalia bajó. «Es agotador», dijo. «Cada plática hay que ajustarla. Cada plan hay que ralentizarlo». Esperé a que parara. No paró. «Ya no nota la mayoría de las cosas», agregó Amalia. «¿Viste cómo se queda sentada ahí?». Ezequiel murmuró algo que no capté bien. «Sé que es mi madre», dijo Amalia con irritación colándose en su voz. «Eso no significa que pueda fingir que esto no es duro». Recordé cómo me hablaba con tanto cuidado antes. Cómo eran de gentiles sus manos al ayudarme con un botón del abrigo. Como decía: «Tómate tu tiempo». Ahora sus palabras se movían rápidas sin la carga de ese esfuerzo. «Ni siquiera entendería si se lo explicamos», dijo Amalia. «Es inútil». Mis dedos se apretaron en el borde del libro. «Me tiene confianza», siguió Amalia. «Eso es lo que importa». Ahí estaba. No enojo, no odio. Algo más inquietante. Certeza. Ezequiel dijo algo de nuevo, más bajo esta vez. «No la estoy apurando», respondió Amalia.
Solo digo que necesitamos ser prácticos. Prácticos. Otra palabra que le gustaba. No necesitas saber cada detalle, dijo Amalia. Solo la alteraría. Oí el tintineo de un vaso en la encimera, el roce de una silla, la vida continuando alrededor de una versión de mí que creía me había dejado de prestar atención. Cerré el libro y me paré despacio. La voz de Amalia cambió al instante cuando me vio. Mamá dijo más alto, más suave, más amable. ¿Necesitas algo? Miré su cara. La preocupación practicada. Cómo sus ojos buscaban los míos, no por comprensión, sino por confirmación de que aún controlaba la habitación. No dije bajito. Sonrió aliviada. Bien. Termino en 1 minuto. Cuando colgó, entró a la sala y se sentó frente a mí. Perdón por eso, dijo. Cosas del trabajo. Vi sus labios formar la mentira. Está bien, dije. Se estiró y palmeó mi mano, un gesto que antes me consolaba. Intenta descansar, dijo. Has tenido un día largo. Se fue poco después. La casa se acomodó en su silencio familiar, pero ya no estaba vacío. Estaba lleno de palabras que no podía desoír. Esa conversación fue pequeña, sin voces altas, sin amenazas, sin planes detallados, pero fue la primera grieta. El primer momento en que entendí que el silencio no solo me había cambiado a mí, había cambiado cómo mi hija hablaba cuando pensaba que yo no estaba ahí del todo. No quería escuchar esa vez. Estaba en el pasillo lo suficientemente cerca para oír el ritmo de las voces, pero lejos para que asumieran que estaba fuera de alcance. Amalia había llegado con una carpeta bajo el brazo, del tipo que usaba cuando quería verse preparada. Ezequiel ya estaba ahí. Necesitamos ser claros, dijo Ezequiel. Su voz era firme, confiada de una manera que me apretó el estómago. Si vamos a seguir manejando las cosas, tiene que tener sentido a largo plazo. Amalia bajó la voz. Lo sé. Me quedé quieta. Dejé que mi respiración se ralentizara. La casa es la pieza más grande, siguió Ezequiel. Está atada y apichada. Hay mantenimiento y impuestos. No puede quedarse ahí para siempre. Ha vivido ahí por décadas, dijo Amalia, no a la defensiva, solo constatando. Ya no necesita tanto espacio, respondió Ezequiel. Eso no es cruel. Es práctico. Práctico de nuevo. Amalia siguió. Ya estás manejando sus cuentas. Los ahorros, lo que queda del dinero de la indemnización. Deberíamos consolidar. Amalia exhaló. He pensado lo mismo. Sentí algo moverse detrás de mis costillas, un apretón lento que no tenía que ver con miedo, y todo con reconocimiento. No quiero tocar nada sin los papeles correctos, dijo Ezequiel. Necesita estar limpio. Lo estará, dijo Amalia. Me tiene confianza. La palabra confianza cayó distinta esta vez. No como un lazo, como palanca. Tú estás haciendo el trabajo, dijo Ezequiel. Tú la llevas a las citas, pagas cuentas, contestas llamadas. Eso debería contar para algo. Amalia no respondió de inmediato. Me la imaginé asintiendo como cuando ya había decidido. No quiere preocuparse por el dinero, dijo Amalia al fin. La altera. Recordé las noches en que había preguntado por mis estados de banco. Cómo Amalia sonreía y decía que todo estaba cubierto. El alivio en su voz cuando dejé de preguntar. ¿Cuánto queda de la indemnización?, preguntó Ezequiel. Amalia nombró la cantidad sin dudar. La sabía hasta el último peso. No había oído el número dicho en voz alta en meses. Eso basta para planear, dijo Ezequiel. Especialmente si la casa se maneja bien. Hubo una pausa. Más larga. No quiero que sienta que le estamos quitando algo, dijo Amalia. No estamos quitando, respondió Ezequiel. Estamos manejando. Manejando. Otra palabra que hacía todo sonar razonable. Y eventualmente agregó todo. Regresa a ti de todos modos. Presioné la palma contra la pared para estabilizarme. No quiero que nos pelee, dijo Amalia bajito. Se confunde.
La voz de Ezequiel se suavizó. No lo hará. No si lo presentas bien. Retrocedí antes de que me vieran. Cuando Amalia entró al pasillo unos minutos después, casi choca conmigo. Ah, dijo sobresaltada. Luego sonrió. ¿Estabas escuchando? Negué con la cabeza el gesto automático. Se relajó al instante. Bien, dijo. Solo estaba revisando cosas aburridas con Ezequiel. Me guió a la sala y se sentó a mi lado, lo suficientemente cerca para que su rodilla tocara la mía. Estoy pensando en simplificar las cosas, dijo, solo para hacerte la vida más fácil. Ezequiel se asomó por la puerta observando. La casa es mucho para mantener, siguió Amalia, y las finanzas se enredan. No quiero que te preocupes por números. La miré a los ojos y esperé. Nos aseguraremos de que estés cómoda, agregó. Por supuesto, cómoda. La palabra se sentía chica comparada con todo lo que acababa de discutir. Yo me encargo, dijo Amalia apretando mi mano. Eso es lo que hacen las hijas. Ezequiel asintió aprobando. Yo asentí también porque ese era el papel que había aprendido a jugar. Después de que se fueron me senté sola y escuché el silencio. Era más espeso ahora, cargado de intención. El cuidado había sido el lenguaje que usaban cuando todo era simple. Ahora había números, bienes, planes. Entendí entonces que la preocupación que había confundido con protección tenía otra forma debajo. Y una vez que oí esa forma clara, no podía fingir que no estaba ahí. Amalia lo dijo como quien menciona el clima casual sin énfasis, como si el momento fuera obvio. Podemos hablarlo después de Navidad, dijo dejando su bolso junto a la puerta. No hay necesidad de apresurar las cosas en las fiestas. Levanté la vista de la mesa. ¿Hablar de qué? Pausó, luego sonrió. Los siguientes pasos. Esperé. El silencio tiene manera de invitar a la gente a seguir hablando. Ya sabes, siguió sacando una silla. Arreglos a largo plazo. Asegurarnos de que estés cómoda. Cómoda de nuevo. Ezequiel se unió unos minutos después. No se sentó. Se apoyó en la encimera, brazos cruzados, escuchando. Hay un lugar fuera de la ciudad, dijo Amalia, volteando un poco para que Ezequiel oyera. Tranquilo. Estructurado. Se especializan en gente con limitaciones sensoriales. Sentí las palabras antes de procesarlas. Residencia para adultos mayores, dije. Amalia sintió aliviada de que lo nombrara yo. Solo una opción. Para después, Ezequiel agregó. No es mal lugar. Limpio, seguro, predecible, predecible. Otra palabra elegida con cuidado. No voy a ningún lado, dije. La sonrisa de Amalia se tensó. Claro que no. No ahora. Se estiró sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. Después de Navidad, dijo suave. La frase se acomodó en la habitación como un plazo que nadie más había anunciado. En los días siguientes, la oí una y otra vez tejida en pláticas comunes. Lo resolvemos después de Navidad. Puede esperar hasta después de Navidad. No tiene sentido estresarse antes de Navidad. Cuando Hortensia llamó para preguntar si quería pasar por galletas, Amalia respondió antes de que yo pudiera. Ha estado descansando mucho, dijo Amalia. Mantenemos todo tranquilo hasta después de Navidad. ¿En la farmacia? Amalia habló bajito con el técnico. Se agobia, dijo. Revisaremos todo después de Navidad. Hasta Ezequiel lo usó una vez cuando pensó que no oía. Una vez que pasen las fiestas, será más fácil, le dijo Amalia. Estará más dispuesta. Dispuesta. Empecé a prestar atención a lo que aparecía junto a la frase. Papeles apilados en la mesa. Un calendario con fechas marcadas en rojo, citas que no recordaba programar. Un folleto metido en el bolso de Amalia con la portada mostrando parejas canosas sonrientes, caminando por senderos bien cuidados. Lo tomé cuando no miraba. Residencia Larchwood, decía. Cuidado compasivo para su próximo capítulo. Amalia me cachó sosteniéndolo. Ah, dijo rápido. Es solo información. ¿Información para qué?, pregunté. No me lo quitó. No necesitaba. No es nada decidido.
dijo. Solo estamos preparados. Preparados. Para mí. Sin mí. Esa noche oí a Amalia al teléfono en su recámara. No opone mucha resistencia, dijo Amalia. No si lo enmarco bien. Una pausa. Sí, siguió. Después de Navidad. Ese es el plan. Su certeza era lo que más me asustaba. No el enojo, no la urgencia. La calma de creer que el tiempo estaba de su lado. A la mañana siguiente sacó otra carpeta. «No quiero agobiarte», dijo deslizándola hacia mí. «Podemos revisarlo despacio. Tal vez después de las fiestas». La abrí. Formas. Líneas. Casillas para iniciales. «¿Qué pasa si no quiero esto?», pregunté. Amalia se rió suave. «Mamá, no necesitas decidir todo ahora». Ezequiel se asomó por la puerta. «Es solo planeación», dijo, sin presión. Pero la presión estaba en todos lados, en cómo las pláticas paraban cuando entraba al cuarto, en cómo las decisiones ya se hablaban como hechas, en cómo Navidad se había vuelto una meta final. Después sola me senté a la mesa y escuché la casa. Pensé en cómo habían elegido el momento con cuidado, cómo la generosidad y la paciencia eran más fáciles de actuar en fiestas, cómo la resistencia podía descartarse como estrés. Navidad no era una celebración para ellos, era una ventana. Y cuando se cerrara, esperaban que yo me fuera callada con ella. Amalia puso la carpeta en la mesa con ambas manos como si fuera algo delicado. «No quiero que te sientas apurada», dijo. «Podemos tomarnos nuestro tiempo». La carpeta era gruesa, demasiado para algo simple. «¿Qué es?», pregunté. Se sentó frente a mí y sonrió la paciente. «Solo actualizaciones. Autorización médica. Continuidad financiera. Facilita las cosas si algo pasa». «¿Algo como qué?». Su sonrisa no falló. Emergencias, confusión, estrés. Ezequiel estaba atrás de ella observando. No hablaba aún. No necesitaba. Abrí la carpeta. La primera página tenía título en letras gruesas que no reconocí de inmediato. Leí despacio línea por línea, dejando que las palabras se asentaran. «Esto te da autoridad sobre mis decisiones médicas», dije. Amalia se inclinó. «Solo si no puedes tomarlas tú». «¿Y quién decide eso?». Dudó. «Lo suficiente». «Doctores», dijo. «Profesionales». Pasé la página. «¿Y esta?», pregunté. «Eso es poder notarial financiero», dijo Ezequiel interviniendo al fin. «Temporal. Solo para manejar cosas eficientemente». «Eficientemente». La palabra sonaba más fría de él. «Dice autoridad completa», dije. «No temporal». Amalia puso su mano sobre el papel sin tocarme. «Estás leyendo demasiado», dijo. «Es lenguaje estándar. Me gustaría que alguien lo revise», dije. La mandíbula de Ezequiel se tensó. «Amalia habló antes». «No hay necesidad», dijo. «Es todo muy directo. Aún así quiero que alguien más lo lea». Repetí. Su voz se suavizó. «Mamá, esto no es sobre problemas de confianza. Es sobre asegurarnos de que nada se caiga». Cerré la carpeta. «No firmo hoy», dije. El cuarto cambió. No dramático. Callado. Amalia se recargó en la silla. Ezequiel exhaló. «No tenemos mucho tiempo», dijo Ezequiel. «¿Para qué?», pregunté. Amalia le lanzó una mirada. «Para planear», dijo rápido. «Vienen las fiestas. Oficinas cierran. Cosas se ralentizan». «Eso suena a problema de ustedes», dije. Sus ojos se abrieron solo un poco. No estaba acostumbrada a resistencia. «¿Estás molesta?», dijo. «Podemos hablar después». No, dije. «Podemos hablar ahora». Se paró y empezó a caminar. «He reorganizado mi agenda por ti», dijo. «He manejado todo por meses. Estoy tratando de protegerte». «¿De qué?», pregunté. Paró de caminar, de cometer errores. Oí las palabras por lo que eran. Ezequiel se acercó a la mesa. «Rosalba, nadie trata de quitarte nada». «Entonces, ¿por qué esto quita mi autoridad?», pregunté. No respondió. Amalia tomó la carpeta de nuevo y la deslizó hacia mí, deteniéndose justo antes de mis manos. «No tienes que leer cada página», dijo. «Solo firma. Explicamos el resto después».
Después de Navidad, después del plazo. Quiero mi correo de vuelta, dije de repente. Amalia parpadeó. ¿Qué? Mis estados de banco. Dije, cartas de seguro. Todo. Se rió aguda y rápida. ¿Por qué? Porque son míos. Su cara se endureció. Te estás confundiendo. No lo estoy, dije. Ezequiel se movió. Esto es exactamente por qué necesitamos esto en lugar. Amalia bajó la voz. Si no firmas, tendremos que ver otras opciones. ¿Cómo qué? Pregunté. No respondió. No necesitaba. Los folletos, el tiempo, la certeza en su voz ya habían hecho el trabajo. Empujó la carpeta más cerca. Solo necesitamos esto hecho, dijo. Entonces podemos disfrutar Navidad sin preocupaciones. Miré la línea de firma. Mi nombre impreso Niat debajo. Espacio esperando tinta. Empujé la carpeta de vuelta. No firmo hoy, dije. Amalia me miró buscando en mi cara algo confusión, miedo, debilidad. No lo encontró. Lo revisamos de nuevo, dijo al fin. Pronto. Recogió los papeles y se paró. Mientras se iban me quedé en la mesa oyendo sus pasos desvanecerse. La casa se sentía distinta ahora, más apretada, como si algo se cerrara. Sabía entonces que esperar ya no era opción. No estaban preparando mi futuro. Estaban preparando decidirlo sin mí. No discutí después de eso. No exigí mi correo de vuelta ni alcé la voz. Hice lo que Amalia esperaba cuando las cosas se ponían incómodas. Me quedé callada. A la mañana siguiente esperé hasta que la casa estuviera vacía e hice una llamada desde el teléfono del pasillo, el que Amalia rara vez checaba. Hablé bajito no porque no pudiera oírse, sino porque no quería ser oída. Esteban Ruiz, respondió el hombre. Su voz era calmada, practicada. Me llamo Rosalba Mendoza. Dije. Necesito consejo. Discreto. Hizo unas preguntas cuidadosas. Respondí igual de cuidadosa. Creo que alguien trata de quitarme control médico y financiero. Dije. Y piensan que no soy capaz de entender. Hubo una pausa. Luego, ¿puede venir hoy? Le dije que sí. La oficina de Esteban Ruiz era callada y sin pretensiones. No me miró como si fuera frágil. No levantó la voz. Habló directo a mí. Y cuando respondí, esperó hasta que terminara. ¿Actualmente tiene un apoderado médico? Preguntó. Sí, dije. Mi hija. ¿Y quiere que siga así? ¿No? Asintió. Podemos cambiarlo. Le conté de los papeles que Amalia había presentado. Le conté de la carpeta, los plazos, la frase después de Navidad, repetida como tambor. ¿Firmó algo reciente? Preguntó. No. Bien, dijo. Estamos a tiempo. Explicó mis opciones sin prisa. Nuevas directivas médicas. Un poder notarial revisado. Límites claros escritos en lenguaje que no pudiera suavizarse o reinterpretarse. Explicó la diferencia entre asistencia y autoridad, entre ayuda y control. ¿A quién confía para en hablar por usted si no puede?, preguntó. Pensé en Amalia. Luego pensé en Hortensia, que me conocía desde antes de que estuviera en silencio. Hortensia Caldera, dije. Mi vecina. Esteban escribió el nombre. Para cuando salí de su oficina mis manos estaban firmes. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque al fin lo entendía. No le dije a nadie dónde había estado. Cuando Amalia pasó esa noche estaba sentada en la mesa como siempre. «Te ves cansada», dijo dejando su bolso. «¿Dormiste siesta?» «Sí», dije. Sonrió satisfecha. «Hablé con alguien sobre los papeles». Siguió. «Deberíamos terminarlos pronto». Asentí. «Bien», dijo. «No quiero que esto nos cuelgue en las fiestas». Tomó mi mano. «Solo quiero lo mejor para ti». Apreté sus dedos leve y no dije nada. En los días siguientes me moví, callada. Cambié la dirección de envío de mis estados de banco. Actualicé mi contacto en la farmacia. Firmé documentos nuevos que regresaban mi autoridad a donde pertenecía. Cada vez asegurándome de que Amalia no estuviera. Cuando Esteban llamó para confirmar que todo estaba archivado, le agradecí y pregunté una cosa más.
Si alguien trata de actuar con los documentos viejos... Dije, ¿qué pasa? Serían detenidos. Respondió. Y documentados. Esa palabra se quedó conmigo. En casa Amalia se volvió más confiada. Hablaba de planes como si ya estuvieran decididos. Mencionaba, después de Navidad, con la facilidad de quien cree, el resultado inevitable. «No te preocupes», dijo una tarde. «Yo tengo todo manejado». Asentí. Adentro escuché. Escuché cómo su voz se suavizaba conmigo y se afilaba con Ezequiel. Escuché cómo usaba mi silencio para llenar respuestas que le convenían. Y la dejé, porque hay una fuerza en ser subestimada, una seguridad en ser descartada. Ellos creían que esperaba. No lo hacía. Estaba preparando. Amalia llegó temprano trayendo un plato tapado y una confianza que no se molestaba en esconder. Ezequiel la seguía con una botella de vino bajo el brazo, la etiqueta hacia afuera como una ofrenda chica. Se movieron por mi cocina como si ya fuera suya para manejar. «Huele rico aquí», dijo Ezequiel. «Te luciste». Sonreí y asentí la respuesta familiar. Amalia dejó el plato y miró alrededor, checando detalles como siempre. «¿Tomaste tus medicinas?», preguntó. «Sí», dije. Pausó sorprendida por la rapidez de mi respuesta, luego se recuperó. «Bien, esta noche debe ser fácil. Solo familia. Familia». La palabra llevaba peso en su boca. Hortensia llegó después envuelta en una bufanda que siempre usaba cuando estaba nerviosa. Me abrazó suave. «Feliz Navidad». Rosalba dijo hablando claro, cuidadosa. «Feliz Navidad», respondí. Parpadeó solo un momento, luego sonrió. «Te ves bien». Amalia nos miró su expresión indescifrable. La cena se desenvolvió como a Amalia le gustaba, organizada, eficiente, agradable. Ezequiel sirvió vino. Amalia dirigió la plática. Hortensia siguió cortés y callada sintiendo algo debajo, pero sin nombrarlo. «Amalia ha sido maravillosa», dijo Ezequiel, en un punto, levantando su copa. «¿Ha manejado tanto?» Amalia lo descartó. Modesta. «Es nada». Hortensia me miró. «Tienes suerte», dijo. «No todos tienen ese apoyo». Asentí. Después del postre, Amalia se paró y recogió los platos con facilidad practicada. «¿Por qué no nos sentamos un rato?», dijo. «Tengo algo chico que debemos revisar». Volvió con la carpeta. La misma, gruesa, familiar. «Pensé que esta noche sería buen momento», dijo poniéndola frente a mí. «Sin distracciones». Ezequiel se sentó a su lado. Hortensia se movió incómoda. «¿Qué es esto?», preguntó Hortensia. «Solo papeles», dijo Amalia ligera. «Nada dramático». Abrió la carpeta y deslizó una página hacia mí, apuntando una línea cerca del fondo. «Esto solo confirma lo que platicamos», dijo, «para que pueda seguir ayudándote sin complicaciones». Tomé el papel y lo sostuve entre los dedos. «Léeselo», dijo Ezequiel bajito. Amalia asintió y empezó su voz lenta y deliberada. «Este documento me otorga autoridad para...». «Puedo leer», dije. El cuarto se quedó quieto. Amalia me miró sobresaltada. «Quise decir... Sé que quisiste decir», dije manteniendo la voz pareja. Se recuperó rápido. «Claro, tómate tu tiempo». Leí cada palabra. Oí cada respiración. «Esto quita mi derecho a decisiones médicas», dije. «Solo si no puedes», respondió Amalia. «Es una salvaguarda, y esto seguí pasando página te da control sobre mis cuentas». «Para manejar», dijo Ezequiel. «No para tomar». Hortensia se inclinó. «Rosalba», levanté la vista. «Estoy bien». Amalia alcanzó mi mano. «Mamá, esto es solo para suavizar las cosas. Después de esta noche todo estará resuelto». Puse el papel abajo. «No voy a firmar esto», dije. Amalia se rió suave. «Estás agobiada. Es normal». No dije. «Estoy clara». Ezequiel frunció el ceño. «Rosalba, no hagamos esto ahora». «Ahora está bien», dije. Amalia dejó de sonreír. «Hemos platicado de esto». «Sí», dije.
y escuché. Se tensó. ¿Qué significa eso? La miré. Realmente la miré. La confianza, la certeza, la expectativa de que la noche terminara como planeaba. Dije que no firmo. Repetí. La voz de Amalia se afiló. Está siendo difícil. Hortensia se paró. Tal vez no es el momento. Lo es, dije. Amalia cerró la carpeta de golpe y la empujó hacia ella. Hablamos después. No, dije bajito. No lo haremos. La palabra cayó más pesada de lo esperado. Amalia me miró buscando algo familiar. Confusión, duda, debilidad. No lo encontró. Ezequiel se movió en su silla. Rosalba. Levanté la mano deteniéndolo. Estoy cansada, dije. Y creo que es mejor terminar la noche aquí. Amalia se paró despacio. Estás cometiendo un error. Sonreí del tipo que no pide aprobación. La cena estuvo rica, dije. Hortensia dudó. Luego apretó mi hombro antes de irse. Amalia y Ezequiel siguieron la carpeta bien metida bajo el brazo de Amalia. Cuando la puerta se cerró, la casa cayó en silencio. No vacío. En espera. Me senté sola en mi mesa oyendo el eco de los pasos desvanecerse, sabiendo que las próximas palabras que dijera cambiarían todo lo que creían saber de mí. No esperé mucho. A la mañana siguiente Amalia volvió sola. No tocó. Usó la llave de repuesto como siempre, confiada en su acceso. Oí la puerta abrirse. Me quedé sentada en la mesa, manos entrelazadas, espalda derecha. «Necesitamos terminar esto», dijo al entrar. Su voz llevaba el tono de quien retoma una tarea interrumpida. Anoche se puso emocional. «Pasa», la miré. «Siéntate». Paró. No por las palabras, sino por lo claro que las dije. Amalia se sentó. Traje los papeles de nuevo, dijo poniéndolos entre nosotras. «Podemos ir despacio». No, dije. «Podemos ir con honestidad». Su boca se tensó. «Mamá, por favor». Esperé hasta que me miró a los ojos. No alcé la voz. Tampoco la suavicé. «Puedo oír», dije. Me miró sin parpadear. «Te oigo», repetí. «He podido oír por semanas». El cuarto pareció inclinarse. Amalia se rió una vez, corta y aguda. «Eso no es gracioso». «No bromeo». Negó con la cabeza. «Me lo hubieras dicho». «No lo hice», dije. «Porque necesitaba escuchar primero». Su cara se descoloró. «Estás confundida», dijo parándose. «Esto es exactamente lo que me preocupaba». «Amalia», dije aún sentada. «Te oí decir que no entendería lo que firmaba». Se quedó helada. «Te oí decirle a Ezequiel que ya no noto las cosas», seguí. «Te oí discutir mi casa, mis ahorros, el dinero de la indemnización que sabes hasta el último peso». Sus manos temblaron. «No debías estar escuchando». «Vivo aquí», dije. Escuché. Se hundió de vuelta en la silla. «¿Cuándo?», preguntó. «Cada vez que pensabas que no importaba», dije. «Cada vez que bajabas la voz». Sus ojos se llenaron. «Estaba tratando de protegerte». No, dije. «Estabas tratando de manejarme». Alcanzó la carpeta. No la detuve. «Nada de esto importa si no estás bien», dijo, ojeando frenética. «Podemos hablar con un doctor. Ajustar medicinas». «Cambié mi apoderado médico», dije. Levantó la vista aguda. «No puedes hacer eso». «Lo hice», dije. «Hace 3 días». Su respiración se atoró. «Y la autoridad financiera seguí». Se fue. «Nunca la tuviste». Se paró de nuevo, pánico, rompiendo su compostura. «¿Hiciste esto a mis espaldas?» «Lo hice callada», dije. «Como tú me enseñaste». La voz de Amalia subió. «Me estás castigando por ayudarte». «Me estoy protegiendo», dije. «De perder mis elecciones». Empezó a caminar. «No entiendes lo que es cuidar a alguien como tú». «Entiendo exactamente lo que es», dije. «He vivido dentro». Paró de caminar y me enfrentó. «Entonces, ¿por qué no me dijiste?» «Porque el momento en que lo hiciera», dije, «hubieras tratado de tomar control de nuevo». Lágrimas rodaron por sus mejillas. Solo trataba de facilitar las cosas. «¿Para quién?», pregunté. No respondió. Me paré entonces.
despacio, deliberada. El movimiento pareció estabilizarme más. No firmaré nada, dije. No me moveré a ningún lado. Y no hablarás por mí de nuevo. Se limpió la cara. No puedes cerrarme. No lo hago, dije. Estoy poniendo límites. Me miró como si viera hasta una extraña. Te tenía confianza, dijo. Yo también a ti respondí. Y usaste mi silencio como permiso. La carpeta quedó intacta entre nosotras de repente sin sentido. Amalia la tomó con manos temblorosas. Esto no se acaba. Sí, dije. Para mí, se fue sin otra palabra. Cuando la puerta se cerró me quedé parada oyendo el silencio asentarse en la casa. No me apretaba como antes. No se tragaba nada. Sostenía. Amalia no llamó por 2 días después de irse. Cuando al fin lo hizo, su voz sonaba más chica, más delgada, despojada de la certeza que había llevado por meses. No me hablan, dijo sin saludo. El banco, la clínica, todos dicen que necesitan tu autorización. Es correcto, dije. No tenías que hacerlo así, respondió. ¿Podías haberme advertido? Lo intenté, dije. Solo no escuchabas. Exhaló aguda. Reorganicé mi vida por ti. Puse cosas en pausa. Manejé responsabilidades que no querías enfrentar. No te pedí que me reemplazaras, dije. Te pedí que ayudaras. Hubo una pausa. No confirman ni mi horario de citas, dijo. ¿Sabes lo humillante que es? Sí, dije. Lo sé. Se rió amarga. Entonces esto es castigo. Esto es consecuencia, dije. Esa tarde después Ezequiel apareció. Se paró en la puerta, manos en bolsillos, cuidadoso de no cruzar. Amalia está molesta, dijo. Lo sé, respondí. Se siente traicionada. Siguió. Pensaba que hacía lo correcto. Pensaba que tenía derecho a decidir por mí. Dije. Se movió. Podría suavizarlo, darle acceso limitado, dejarla sentirse incluida. Lo miré a los ojos. Así empezó esto. No discutió. Esa noche Amalia vino en persona. Su confianza se había ido. Se sentó en vez de pararse. Esperó en vez de liderar. Quitaron mi nombre de las cuentas, dijo. ¿De todas? Sí, dije. Ni siquiera me dijiste. Dijo. Me enteré cuando mi tarjeta no pasó. Asentí. No fue accidente. Sus manos temblaron. No te estaba robando. Lo sé, dije. Estabas posicionándote. Levantó la vista aguda. Eso no es justo. Es preciso, dije. Lágrimas rodaron por su cara. Tenía miedo, dijo. Te estabas yendo. Pensé que si no tomaba control algo terrible pasaría. Algo terrible pasó, dije. Dejaste de verme como persona. Se cubrió la cara. Nunca quise lastimarte. Lo creo, dije. Y no cambia lo que hiciste. Bajó las manos. ¿Y ahora qué? Ahora dije, dejas de decidir por mí. Asintió despacio. ¿Y si no? Entonces te quedas justo donde estás. Dije. Afuera. Su respiración se atoró. Soy tu hija. Sí, dije. Y yo soy tu madre. Las palabras cayeron entre nosotras pesadas con todo lo que solían significar. Amalia se paró para irse. En la puerta se volvió. No sé cómo estar aquí sin estar a cargo, dijo. Aprenderás, dije, como yo tuve que... Cuando se fue la casa se sintió más callada, no porque se fue, sino porque la tensión se fue con ella. La lucha por poder que había llenado cada cuarto, al fin, había sido nombrada y removida. El control le había dado propósito. Perderlo le mostró el costo. Y por primera vez en mucho tiempo, ese costo no era mío para cargar. Amalia volvió una semana después. No trajo carpeta. No trajo a Ezequiel. Se paró en la puerta y esperó como insegura de si aún podía entrar. Pasa, dije. Entró y cerró la puerta. Nos quedamos ahí un momento, la distancia entre nosotras. Medida no en pasos, sino en lo que había cambiado. No sé cómo hacer esto, dijo al fin. Si no estoy manejando cosas, no tienes que manejarme, dije.
Tienes que respetarme. Asintió, pero era el asentimiento de quien escucha en vez de acordar. Pensé que si me mantenía encima de todo nada malo podía pasar. Dijo. Pensé que control significaba seguridad. Significaba seguridad para ti. Respondí. No para mí. Tragó. Tenía miedo de que te escaparas, de que me perdiera algo importante. Me perdiste a mí, dije. No agudo. Claro. Se encogió. No te quité autoridad para castigarte. Seguí. La recuperé porque me pertenece. Se sentó despacio como si el peso de esa frase hubiera dado en el blanco. «¿Entonces qué soy para ti ahora?», preguntó. «Mi hija», dije. «No mi guardiana». Lágrimas se acumularon en sus ojos. «¿Y si me paso de nuevo?». «Entonces el límite se mantiene», dije. «Sin discusión». Asintió de nuevo, esta vez distinto. Más chico. Real. Me decía que hacía lo correcto. Dijo que las intenciones importaban más que el impacto. «No es así», dije. «No cuando alguien pierde su voz». Se limpió la cara con el dorso de la mano. «No espero perdón. No lo ofrezco», dije. «No ahora». Levantó la vista sorprendida. «Ofrezco claridad», seguí. «Así avanzamos. Si puedes aceptarlo». El silencio se estiró entre nosotras, pero no hostil. Deliberado. «Puedo intentarlo», dijo. «Eso basta», respondí. Se paró para irse pausando en la puerta. «No me cerraste», dijo bajito. «Pensé que sí. No lo hice». Dije. «Solo dejé de dejarte pararte frente a mí». Asintió una vez más. Y abrió la puerta. Después de que se fue, me quedé donde estaba oyendo la casa sentarse alrededor. No había discurso de victoria esperando. No ras de alivio. Solo un sentido firme de alineación. No había perdido a una hija. Ella no había perdido a una madre. Lo que perdimos fue la ilusión de que el amor le daba derecho a uno a borrar al otro. Y esa pérdida era necesaria. Los papeles llegaron en un sobre delgado unos días después. Sin drama. Sin confrontación. Solo confirmación. Esteban llamó esa tarde. «Todo está finalizado», dijo. «Sus directivas son claras. Nadie puede actuar en su nombre sin su consentimiento». «Gracias», dije. Hizo lo correcto. Agregó no como reassurance, sino como hecho. Cuando colgué la casa se sintió distinta, no más ligera, no más pesada. Alineada. Amalia no pasó esa semana. Mandó un mensaje en cambio. «Entiendo los límites. No los cruzaré». Lo leí una vez. No respondí. Hortensia pasó el jueves como siempre. Dejó su bolso y me miró cuidadosa. «Te ves más firme», dijo. «Lo estoy», respondí. Sonrió. «Bien». Nos sentamos juntas sin platicar mucho. No había necesidad de llenar el espacio. Por años el silencio había sido algo que me hacían. Una condición. Una limitación. Una manera en que otros hablaban sobre mi vida. Ahora era algo que yo sostenía. Amalia llamó el domingo siguiente. Su voz era más calmada de lo esperado. Quería checar. Dijo, «Solo oír tu voz. ¿La estás oyendo?». Dije. Pausó. «Lo sé». No hubo disculpa esta vez. No explicación. Solo aceptación. «No manejaré nada», dijo. «A menos que preguntes». «Así funciona», respondí. Después de colgar me paré en la cocina y escuché la casa. El refrigerador zumbaba. El reloj marcaba tiempo firme. Los sonidos ya no me asustaban. Me anclaban. Las consecuencias se habían asentado calladas. Amalia ya no tenía acceso a mis cuentas. Ya no hablaba por mí en cuartos donde yo estaba. Ya no decidía qué pasaba después de Navidad o después de nada. No había sido destruida públicamente. Había sido corregida. Y esa corrección importaba. Empecé a manejar mis llamadas de nuevo. Programar mis citas. Leer mi correo. Cada acción chica se sentía deliberada, casi ceremonial. Una tarde volví al piano. Levanté la tapa y presioné una tecla sola. El sonido no era perfecto. No necesitaba serlo.
Más tarde Amalia pasó brevemente. Se paró en la puerta incierta. «Traje sopa», dijo. «Gracias», respondí. La dejó y no se quedó. «Llamaré antes de venir la próxima», dijo. «Eso sería bueno», contesté. Después de que se fue no me sentí triunfante. Me sentí completa. El silencio una vez me había quitado todo mi independencia, mi voz, mi lugar en el cuarto. Había sobrevivido aguantándolo. Ahora lo elegía. No el silencio de ser ignorada. No el silencio de ser manejada. Sino el silencio que viene después de poner límites y que se respeten. Si el silencio una vez te quitó todo, ¿qué significaría al fin elegirlo para ti misma? Si esta historia te resonó, si alguna vez te has sentido hablada por encima, manejada o subestimada, tómate un momento para dar like al video, compartir tus pensamientos en los comentarios o suscribirte para más historias como esta. Tu voz merece ser oída. Apagué la luz no porque el cuarto estuviera vacío, sino porque nada en él necesitaba defensa ya.